Bien. Buenas noches, compañeros y compañeras. Otro año más nos juntamos acá, en este rincón de nuestro país, al sur del sur, a recordar al compañero Ernesto Che Guevara y a nuestros compañeros caídos en Pando hace ya 55 años. Alfredo Cultelli, Jorge Salerno y Ricardo Zabalza, que fueron asesinados por parte de la Guardia Metropolitana y por orden de Pacheco Areco en el marco de la retirada y luego de haberse quedado sin municiones. Esta organización y estos compañeros que dejaron su vida en honor y homenaje al Che le demostraron a la clase dirigente de nuestro país en aquel 8 de octubre de 1969 que el pueblo uruguayo no se doblegaría fácilmente al régimen autoritario, violento y hambreador del entonces presidente Jorge Pacheco Areco, que no se tolerarían sin más las medidas prontas de seguridad, la represión a balazos en las marchas estudiantiles y ocupaciones obreras, ni los asesinatos a estudiantes universitarios y personas inocentes que peleaban por educación pública y de calidad. Como dice una frase por ahí, podrán morir las personas pero jamás sus ideas, y es por ello que cada octubre, porfiadamente, nos juntamos y nos juntaremos acá a seguir levantando nuestras banderas, a recordar a nuestros compañeros y compañeras todas. Los que dejaron la vida o pagaron con años de cárcel y tortura su lucha por un mundo mejor. A los miles de tupamaros y tupamaras invisibles, los anónimos que resistieron los años más oscuros de dictadura cívico-militar. A las madres que armaban los paquetes para sus hijos e hijas en el penal. A las infancias que crecieron apartadas de sus padres. A todos y a todas ellas que hacen parte de nuestra rica historia y de nuestros principios. Pero sobre todo, no dejaremos nunca de reivindicar nuestra profunda convicción de pelear por un país justo, solidario y donde nacer y crecer no sea una condena. Este año, compañeros y compañeras, nos toca recordar a los compañeros caídos en Pando en medio de una campaña electoral importantísima, que nos brinda la oportunidad histórica de sacar a este gobierno neoliberal, excluyente y conservador de donde está. Hoy, luego de la gestión del actual gobierno, sabemos, estamos en un país mucho más desigual. El 95% de los uruguayos y las uruguayas perdió ingresos en este quinquenio y solo el 5% más rico fue el que aumentó sus ingresos. Ese 5% al que el propio presidente Lacalle Pou nombraba de Maya Oro. Además, a esto se le suma el incremento brutal de la pobreza y la pobreza extrema, con las infancias y adolescencias en el centro. Hoy, compañeras y compañeros, tenemos 50.000 pobres más que hace 5 años. Y de esos 50.000, más de la mitad son niños, niñas y adolescentes. En Uruguay tenemos al día de hoy un 10% de personas pobres, unas 350.000 personas. De esas 350.000 personas, el 44% son niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de 150.000 gurises que nacen y crecen en la pobreza en nuestro país. Se los digo de otra forma para hacerlo más claro. De cada 5 niños que nacen en nuestro país, 1 al momento de nacer ya es pobre. Además hay que sumarle que durante el 2023, el 20% de los hogares con niños menores de 6 años a cargo sufrieron inseguridad alimentaria moderada o severa. Es decir, que se saltearon una de las comidas en el día o no comieron en todo el día. Y esto, compañeros y compañeras, es inadmisible. En un país que produce y exporta alimentos para 30 millones de personas, es inaceptable que el 20% de los hogares uruguayos con niños a cargo pase hambre. Ante estos números terribles que fueron consecuencia de una política económica totalmente regresiva y cruel, que se basó en el constante traspaso de ingresos de los sectores económicos medios y bajos a los sectores más ricos de nuestro país, el gobierno respondió con comidas en bolsas para los que podían llegar al punto de distribución porque no se metían en los barrios, o con un mísero bono de 2.500 pesos subejecutados para las infancias de 0 a 3 años. Y además sumándole el recorte sostenido en la alimentación escolar y con el repliegue total de la presencia estatal en los barrios más jodidos de nuestro país. Sí, compañeras y compañeros, la respuesta del Estado fue el desamparo y el arreglate como puedas. Pero ¿saben qué? Las infancias pobres no viven solas, y de eso les quiero hablar hoy. Las infancias pobres viven en hogares pobres. Hogares liderados mayoritariamente por mujeres jefas de hogar.
Hoy tenemos 90.000 hogares pobres en nuestro país, que como dije antes están mayoritariamente liderados por mujeres. Mujeres que dedican más de 40 horas semanales a las tareas de cuidados y alguna que otra changa para cubrir las necesidades básicas. Y a diferencia de lo que dicen los discursos más conservadores y regresivos, esos hogares, esas familias, no viven de las transferencias sociales, porque con las transferencias que reciben apenas le da para cubrir el 10% de las necesidades de su hogar. Es por ello que un próximo gobierno frente amplista se propone abordar estos problemas reales de nuestra gente, del pelotón, como dice la convocatoria de nuestro acto, que tanto indignó a ciertos actores de la derecha nacional. Atender a las infancias será lo primero, priorizándolas desde las medidas urgentes a abordar, asegurando que ningún gurí en nuestro país pase hambre. Pero para ello hay que atender a las familias uruguayas, volver a jerarquizar los consejos de salarios para retomar la senda del crecimiento económico con distribución del ingreso, con políticas activas de recuperación salarial, con crecimiento del salario real y en definitiva del poder de compra de los hogares populares, priorizando a los trabajadores y trabajadoras peor pagos, al más de medio millón de uruguayos y uruguayas que trabajan más de 40 horas semanales por menos de 25.000 pesos, y a los más de 300.000 trabajadores informales con salarios aún más sumergidos. Además, nos proponemos crear oportunidades de empleo garantizados desde el Estado, para estas familias jóvenes, oportunidades de empleo para estas mujeres jefas de hogar, porque hoy los jóvenes sufren el desempleo 5 veces más que los adultos, llegando a un 25% en los varones y a un 30% en las mujeres. Esto, compañeros, se resuelve con oportunidades reales de empleo digno, estable y con oportunidades de formación y reconversión laboral. Esto se resuelve con un Estado presente, que se haga cargo de su gente. Ni que hablar de la vivienda como un derecho humano y el derecho a vivir en un lugar digno y de calidad, donde las condiciones materiales de la vivienda no sean factores de riesgo para desarrollar enfermedades. Y para ello hay medidas concretas también. El compromiso de duplicar la inversión en vivienda. La necesidad de priorizar los recursos en quienes menos tienen y en las clases medias y medias bajas. La creación de una bolsa de alquileres accesibles para quienes hoy no pueden alquilar. El plan de la primera vivienda con subsidios a la compra y la herramienta de las cooperativas de viviendas. En materia educativa, también las propuestas son robustas e imprescindibles para la vida de la gente. Nos proponemos duplicar los CAIF y escuelas de tiempo completo y extendido, priorizando los territorios más pobres, porque sabemos que esas madres, de las que hablaba más temprano, que acarrean solas con un hogar muchísimas veces, no se pueden ir a trabajar tranquilas porque sus hijos quedan solos o con algún vecino. También nos proponemos quintuplicar las becas en educación secundaria, pasando de 14.000 a 70.000, e incrementando el monto, porque creemos en el apoyo a las trayectorias educativas, y no en las propuestas descolgadas de generar un regalo al final del ciclo, porque creemos en los procesos y no solo en los resultados, y porque nos interesa cómo ese adolescente entra, transita y sale del sistema educativo formal. Otro problema grave que tienen nuestras infancias hoy está vinculado con la educación, es que están asistiendo menos a clases. En 2023, el 60% de nuestros gurises tuvieron asistencia crítica a los centros educativos. Esto quiere decir que faltaron más de 25 días a clase en el año. ¿Y saben qué? Los niños que faltan a clase son los niños más pobres, porque o no tienen quien los lleve a clase muchas veces, o porque directamente no pueden salir de sus casas porque en el barrio hay un tiroteo. Y a esto, compañeras y compañeros, tampoco nos podemos acostumbrar. Es por ello que tenemos medidas concretas para mejorar la seguridad y la convivencia de nuestros barrios. Retomar la presencia estatal en los barrios, el acompañamiento a las realidades más jodidas y la prevención de los delitos apostando a la convivencia ciudadana. Reforzar políticas transformadoras como las maestras comunitarias y el rol clave que tenían al ir a buscar a esos gurises más jodidos. Garantizar que la gente pueda transitar tranquila por la calle, que podamos ir a trabajar, a tomar el ómnibus tranquilo, sin riesgo de vida, por una bala perdida, y que los gurises puedan volver a jugar en la vereda sin tener que lamentar su muerte. También hay medidas claras para atender las situaciones de violencia basada en género que sufren hoy miles de mujeres e infancias en nuestro país. En lo que va del 2024 de este año, hubo 13 femicidios y 3 infanticidios por violencia vicaria. En Uruguay se intenta matar o se mata a una mujer por razones de género cada 10 días y se reciben denuncias por violencia de género cada 12 minutos. Además, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAV,
detectó un total de 22 casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes por día en el 2023, siendo los principales agresores las propias personas del entorno familiar. La detección temprana de estas situaciones de violencia y el abordaje a tiempo salva vidas, pero además permite que las víctimas confíen en un sistema que las proteja en lugar de vulnerarlas. Es por ello que también nos proponemos medidas para atender estas situaciones extremas, con la incorporación de 2.000 vehículos exclusivos para atender las situaciones de violencia basadas en género y generaciones, así como la reincorporación de becarios en las comisarías capacitados en violencia de género para recibir esas denuncias. Hoy, acá nomás, en algunas localidades del departamento de Canelones, las mujeres tienen la comisaría de género más cercana a más de 30 kilómetros y no tienen un solo medio de transporte público que las lleve hasta ahí. A esas mujeres hay que garantizarles la vida y la protección. Y para eso se necesita un Estado presente, se necesita un Estado que cuide la vida. Compañeras y compañeros, cuando hablamos de que ahora le toca al pelotón, hablamos de la necesidad de atender los problemas de nuestro pueblo. Hablamos de que es tiempo de un gobierno que oriente sus políticas públicas a las grandes mayorías, a los de a pie, que atienda a los problemas de las infancias, de las mujeres, de los laburantes, de los cuentapropistas, de los que dejan todo en micro, pequeñas y medianas empresas que generan 2 de cada 3 puestos de trabajo en nuestro país. Los profesionales independientes que la reman y no les da ni para cubrir la caja. Los jubilados y pensionistas tan atacados estos 5 años, que ganan la mínima y cuando van a la policlínica a retirar un medicamento que necesitan no pueden acceder a él. Estamos exactamente a 16 días de las elecciones. Y como dije, tenemos la oportunidad histórica de alcanzar un nuevo triunfo popular del Frente Amplio, encabezado por un canario, para lograr encauzar el país en un nuevo ciclo de transformaciones, poniendo nuevamente al país en la senda del crecimiento económico con redistribución de la riqueza, el desarrollo sostenible y la inclusión social como estandarte. Pero no será fácil. No tenemos los grandes medios de comunicación de nuestro lado, mucho menos ahora luego de la entrega del siglo que le concedió este gobierno a los 3 grandes 4, 10 y 12. Tampoco tenemos el poder económico. Pero ¿saben lo que sí tenemos, compañeras y compañeros? Tenemos la profunda y porfiada convicción de militar y dejarlo todo para que los más infelices y las más infelices sean las más privilegiadas. Nuestro frente, compañeros y compañeras, es bien amplio. Va a buscar siempre cobijar bajo su bandera a todos aquellos y a todas aquellas que luchen por mayor justicia. Hoy tenemos el desafío de ampliar nuestra bandera, de ir a buscar a ese pedazo de pueblo que aún no está con nosotros, pero que lo mueven las mismas causas, que lo indignan las mismas injusticias y que cree que es importante apostar por nuestro país. Porque los necesitamos para las luchas y las conquistas del futuro, para que el Uruguay del mañana sea mejor que el de hoy y para que efectivamente, más temprano que tarde, haya patria para todos y para todas. Gracias, compañeros.